Amigos de Pro y Contra, estamos en comunicación con la señora Paola Bustamante, quien es directora de Evidenza Instituto y además ha sido ministra de Desarrollo Social, para conversar con ella sobre los conflictos sociales y la gestión pública y además qué nos espera en este año 2023, que está a puertas de comenzar el año escolar, que tiene mucha, pero mucha importancia para la región Loreto y para el país también. Señora Paola Bustamante, buenos días. ¿Cómo está? Muy buenos días, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Bueno, a veces los periodistas pedimos a las funcionarias, a las personas que conocen algún tema, cosas que podríamos pedirles a las videntes o a los videntes, en el sentido de que ¿qué nos espera este 2023 con todo este conflicto social que terminó el 2022 con conflicto social, comenzó el 2023 con conflicto social, algo que no se veía hace mucho tiempo? Entonces uno a veces es medio pesimista con el futuro. Usted, como conocedora del tema de conflicto social, de gestión pública, ¿es pesimista, tan pesimista como los periodistas o no? Bueno, yo creo que siempre, en mi caso, siempre trato de ver el vaso medio lleno o tratando de verlo lleno y no medio vacío. Creo que efectivamente, como usted bien ha reseñado, lamentablemente la situación de crisis institucional y política se ha ido incrementando en nuestro país. Desde el año ya 2017 hemos visto cómo ha ido decayendo la relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, y eso es algo que no debemos soslayar. Yo creo que como parte de los análisis que tenemos que realizar, tenemos que tener en cuenta que viene una situación de crisis ya desde el 2017, desde que entró el expresidente Pablo Kuczynski, y ha sido una seguidilla de sucesos, ¿no? Creo que el gobierno del expresidente Pedro Castillo asusó durante la campaña y en los primeros meses de gestión, asusó muchísimo el tema de conflictividad, dividió a la población, y eso ha generado un caldo de cultivo para lo que vivimos el día de hoy, ¿no? Después del 7 de diciembre, lo que vemos es que esta situación se ha agudizado, que el país está confrontado y que la desconfianza entre peruanos, sean funcionarios públicos, ciudadanos, empresas, sociedad civil, esto hace que la confianza se ha agudizado, la desconfianza se ha agudizado y una pérdida de confianza enorme, y eso hace que evidentemente no se crea ni en la palabra ni en lo que firman los funcionarios con las actas de acuerdos. Entonces, esta situación, de acuerdo a lo que además hay análisis en el país diversos, no va a culminar pronto, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto algunos datos del fin de semana sobre la desconfianza que hay enorme entre al legislativo y al ejecutivo que se tienen los ciudadanos. También, digamos, hay un aletargamiento, yo diría una situación de latente conflicto. Los conflictos, si bien es cierto, se mantienen en varias zonas de nuestro país, se han como que letargado, ¿no? Digamos, la población no puede estar permanentemente, no resiste, evidentemente, sus economías estar saliendo a marchar, a protestar todo el tiempo, pero creo que si nos quedamos solo con la imagen de que las protestas y las marchas, ¿no?, son en contra del gobierno, en contra de la situación que está sucediendo en términos políticos, creo que hay un tema detrás que no debemos dejar de ver, y es las brechas, los pendientes que hay, y en Loreto sabemos que hay un pendiente enorme o varios pendientes Solamente el vinculados. pendiente de la anemia, 51% de la población infantil con anemia crónica, ya es no solamente para poner los pelos de punta, sino para decir, ¿cómo solucionamos esto? Con marchas, con presión al gobierno central, con más presupuesto, con efectividad de los funcionarios públicos. Es decir, usted ha tocado un punto importante, que es el cierre de brechas, que estamos hablando, creo que hace 10 años en Loreto, y se ha otorgado algunos financiamientos para ello, pero
esa situación, digamos, unida al inicio del año escolar y todo lo que usted está diciendo con esto de la desconfianza a los funcionarios públicos y al Estado mismo, digamos, ¿cómo es que podemos cerrar la brecha? Ya no digo yo de alimentación o de infraestructura educativa, sino para complementar su respuesta. ¿Cómo cerramos la brecha de desconfianza en el Estado? Bueno, un primer tema, ¿sí? Es que siempre miramos solo al gobierno nacional, ¿sí? Siempre cuando hablamos de pendientes y de desconfianza es al gobierno nacional. Y creo que Loreto, además, es lamentablemente en algunos casos ha sido un mal ejemplo, ¿sí? De lo que ha sucedido en la desconfianza a las autoridades regionales. Ujú. Si hoy día usted ha mencionado el tema de la anemia, es porque la anemia, además de tener, así como la anemia y la desnutrición en Loreto son elevadas, Embarazo infantil, embarazo infantil y ahora vamos a mirar, por comprensión ejemplo, lectora. usted ha mencionado, vamos a comenzar con anemia y desnutrición, Ujú. y todos sabemos lo que pasó con el tema del agua en Loreto, ¿no? Que hasta hoy siguen pagando una deuda de un endeudamiento a la cooperación internacional donde no se pudo solucionar el tema del agua y el saneamiento en Iquitos. Sin embargo, esa deuda la siguen pagando, porque el Perú se prestó, Loreto se prestó y mala Es como gestión pagar a de un servicio que no funcionarios nos dan. que no nos dan, exactamente. Entonces, yo creo que un primer tema que debemos de reflexionar en la región es a quiénes elegimos, qué partidos políticos, qué movimientos regionales se están presentando. Porque lo que pasa hoy en relación a la anemia, lo que pasa hoy en relación a la vacunación, vamos a seguir hablando de primera infancia y vemos que, por ejemplo, la vacuna del rotavirus, antes de la pandemia, aun cuando en otras zonas del Perú se había llegado a un 100%, en Loreto en el 2018 estaba en un 79,3 después de un esfuerzo enorme Del por Estado. del Estado y del gobierno Sí, regional en su claro. momento. O sea, Del tampoco hay que Estado. desconocer el trabajo del gobierno Ujú. regional. Pero para el año 2020 baja a 63,7 y no se ha podido recuperar y está en 67,1. Quiere decir que 6 de cada 10 niños, ¿sí?, tienen vacuna de rotavirus. ¿Y qué tiene que ver con el rotavirus? Con justo con el virus que te genera todo lo que implica la diarrea, ¿sí? Ujú. Gripe, nariz, diarrea, ¿sí? La diarrea se lleva la poca alimentación que recibes, ¿sí? O la poca buena alimentación que recibes y por lo tanto viene de la desnutrición y la anemia. Y entonces, acompañado del agua, tiene que ir la vacunación. En el caso, ¿sí? En el caso de vacunas como por ejemplo la antipolio, Loreto está en 74% y en la pentavalente, que es fundamental porque previene de 5, ¿sí?, enfermedades, está en 70. Hay departamentos que después de pandemia ya llegaron a recuperarse en el 90-94% y Loreto sigue en la cola. Entonces creo que es importante Y cuando que las usted dice nuevas Loreto, autoridades, sí, pero cuando usted dice Loreto, la gente podría pensar que nos referimos a Iquitos. no, Es no en hablo las zonas, claro, en las zonas ribereñas donde precisamente está la riqueza de hidrocarburos. Entonces uno dice, ¿cómo no hay un complemento entre riqueza y desarrollo social? Esas brechas, esa situación, las cifras nos ponen frente a una realidad terrible. ¿Cómo hacemos para que se acorten, no? es que justo, a ver, tenemos autoridades distritales, provinciales y regionales. Ujú. Los temas de vacunación se manejan desde el gobierno regional. ¿Con indicaciones del Ministerio de Salud? Sí. ¿Con insumos del Ministerio de Salud? Sí. Pero esa es gestión puramente regional y local. Exacto. Entonces, es importante llamar la atención que cada vez que hay una brecha, no solo es responsabilidad del gobierno nacional, también es responsabilidad de las autoridades locales y regionales. Por lo tanto, cuando usted me hace la pregunta, ¿qué tenemos que hacer? Yo creo que lo que tenemos que hacer es que hoy existe una nueva oportunidad de 4 años de autoridades regionales y locales que acaban de comenzar, que son 48 meses de gestión, ya pasaron 2, les quedan 46, y Sí, deberían tener claro en priorizar.
Ya deberían priorizar. tener por lo menos un plan para combatir la anemia, la Exacto. desnutrición, el Me embarazo en imagino, adolescentes y todo me eso, ¿no? imagino que lo debe tener, me imagino, Pero esperaríamos, desde el ¿sí? alcalde distrital, ¿no? Como usted dice, Desde el no, distrital. no esperar los programas nacionales, sino No, qué no, es lo que no. tiene un municipio distrital. Entonces, y es bueno recordarle a todos los que nos escuchan, ¿sí? Y nos están viendo, es que en el marco de la descentralización, que puede estar cuestionada, que puede tener equivocaciones, podemos decir que después de 20 años ha sido una descentralización fallida, lo que es real es que las autoridades locales tienen responsabilidad. Y mire, fíjese usted, en el caso de los alcaldes y alcaldesas distritales, ellos pueden entrar en todo, pueden entrar a contribuir a fortalecer el proceso de vacunación en su distrito, Sí. pueden contribuir a mejorar la calidad de la educación ayudando en infraestructura, ayudando, contratando docentes, tienen marco legal para hacerlo. Usted ha mencionado algo que es fundamental. ¿Cómo va, digamos, la ejecución de ese canon, de esas regalías vinculadas con hidrocarburos? ¿No? Entonces, en algunas zonas no es que falte dinero, lo que falta es gestión, falta Gestión. compromiso, y usted comenzaba la entrevista señalando los conflictos y la gestión pública. Y es que estos conflictos, esta crisis institucional, está generando en el nivel nacional una alta rotación de funcionarios. Pero a nivel regional y local, esperamos que en estos 2 meses que ya pasaron del año de sentarse las nuevas autoridades, ya hayan elegido a los mejores colaboradores y colaboradoras para sacar adelante ese cierre de brechas y esa atención que requiere. Efectivamente, en muchos casos se requiere presupuesto del gobierno nacional y de hecho ya llegaron, se sentaron y ya tenían un presupuesto autorizado. Pero yo los invito a los alcaldes, alcaldesas, tanto digitales como provinciales, como al gobierno regional, a que miren estas cifras. Anemia, desnutrición, vacunación. Que pongan en su oficina un cuadro, ¿no? Que cada vez que entren vean Clarísimo. desnutrición ¿Cuánto? tanto, anemia tanto. Entonces, ¿Y a cuánto lo van a dejar? O sea, yo creo exacto. que y los ciudadanos y los medios de comunicación estamos en la obligación también de pedirle a las autoridades que rindan cuentas. Ahora, Nosotros señora vemos Paola solamente, Bustamante, solamente como ejemplo, solo sí, como ejemplo, ¿sí? por favor. En el año 2019, ¿sí? Cuando entró el gobierno que acaba de salir del gobierno regional, recibió una vacunación vamos a hablar de la vacuna del rotavirus, ¿no? En Ujú. un 79,3%, y entre el 19 y el 21 y el 22, ¿sí? Si bien siendo en el 19, cosechó lo que dejó el gobierno anterior, subió a 86, nos ha dejado una vacunación en 67,1. 67,1. Esperamos, estamos hablando del rotavirus. O sea, decreció Esperamos, eso. ¿no? Decreció, pero así, casi 20 puntos porcentuales, ¿sí? Veremos qué datos salen ahora en abril, que ya se publican los Que va nuevos a ser datos, responsabilidad, este año será la responsabilidad del gobierno todavía anterior, del que se claro. fue, pero el próximo va a ser de este. Entonces, hay tablas que podemos compartir, que están publicadas en el portal, por ejemplo, de propuestas del Bicentenario. Tenemos Ujú. las tablas por departamento de todas las vacunas, tenemos las tablas de cómo estamos en pobreza, cómo estamos en anemia. Entonces, es importante que los ciudadanos y los medios de comunicación miremos esas tablas y le digamos a la autoridad, señor, a ver, usted tiene un año aquí, o señora, ¿qué ha hecho y qué va a hacer en los 3 años más que le quedan? Porque no es posible que la primera infancia, los más chiquititos, estén abandonados, ¿sí? Y no sean una Sí, prioridad, porque la primera infancia no solamente es el presente, ojo, también es el futuro. sí. Entonces, si no invertimos hoy, si no nos preocupamos en que no tengan anemia, no tengan desnutrición, no estén vacunados, no tengan acceso a agua, no vamos a tener niños en primaria que aprueben las pruebas básicas de razonamiento matemático y verbal porque ya no van a tener las neuronas conectadas para poder hacer. Ahora, nosotros comenzábamos la entrevista, señora Paola Bustamante, indicando que es muy difícil ser optimista, nos contagiamos de pesimismo. Y allá va mi pregunta en esta conversación. Hay ejemplos en el país, en el mundo,
que demuestren que es posible derrotar la anemia, que es posible disminuir la anemia, no derrotarla, es una exageración, es posible que los índices de comprensión lectora aumenten, que el embarazo en adolescentes disminuya. Hay ejemplos, ¿para qué le hago esta pregunta? Para que autoridades les mostremos esto. Mire, en Pasco han hecho esto, en Ayacucho han hecho, en Surco han hecho esto. Es posible hacerlo en Loreto porque tenemos dinero. Entonces, ¿hay ejemplos a seguir, señora Bustamante? Sí, claro que sí. Mire, y no hay que ir muy lejos, ¿ah? En el caso de vacunación, por ejemplo, vamos a Ujú. quedarnos solo en la selva, ¿sí? Vamos a poner Amazonas. Bien, Amazonas en el año 2018, a diferencia de Loreto, Loreto estaba en 79% de vacunación de la vacuna contra el rotavirus y Amazonas estaba en 93%. La pandemia golpeó a Amazonas y a Loreto. Sin sí, embargo, hoy Amazonas se ha recuperado al 84,7%. Aún le falta, pero Loreto se ha quedado en 67%. O sea, en vez de mejorar, ha ido decreciendo. decreciendo. Vamos a acercarnos a Madre de Dios. Madre de Dios en el año 2018 estaba en 98% de vacunación. En pandemia cayó a 79% y hoy está en 100%. Ya llegó al 100% de niños y estamos hablando solamente de la selva peruana. Si nos Ujú. vamos a otros departamentos, vamos a ver que hay también incrementos y también hay caídas que no se Decrecimiento. recuperan, en decrecimiento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Puede ser que el promedio nacional haya caído, ¿sí? Pero hay departamentos a través de sus autoridades que han priorizado la vacunación, que han priorizado la atención de anemia. Hay departamentos que han bajado 5 puntos porcentuales de anemia, mientras todos siguen subiendo en anemia. Entonces, ni siquiera tenemos que irnos fuera de nuestro país. Y aquí, nuevamente, ojo, es liderazgo y prioridad política de la autoridad regional que Meta, tenga ¿no? Debería ser capacidad política regional. convocatoria. Así es, no, y además, un tema adicional, si me permite, es que el gobierno, ¿sí? Desde el año, o los gobiernos, el Estado, Ujú. desde el año 2014 tiene un incentivo Sí. económico para los gobiernos regionales, Baja el la Fondo anemia, te damos dinero. baja la anemia, vacunas, incrementas tu vacunación contra el neumococo y rotavirus, te transferimos recursos para esos fines. Y en el caso de los gobiernos locales, tienen dos incentivos. Un incentivo monetario, que es el plan de incentivos municipales, que es justo para el tema de anemia también, que lo pone el MEF, y el plan de incentivos no monetarios, que es sello municipal, que lo dirige MIDIS. Entonces, las autoridades no se pueden quejar en anemia, por ejemplo, que el Estado no los apoya, que no hay incentivos, que no tienen dinero. Recursos hay, lo que falta es prioridad política, Gestión. gestión, querer hacer los cambios. Sabemos que hay probablemente el tema del agua es el tema más crítico que tenemos, pero si efectivamente buscamos la forma en que puedan tomar agua segura, con cloro, ir viendo el agua, eso va a ir mejorando. Pero también, ojo, la reducción de la anemia, la reducción de la desnutrición, la vacunación tiene dos caras. La del Estado, a través del gobierno regional, la DIRESA, los centros de salud, las postas que tienen que estar disponibles en el momento que los padres puedan llevar a sus niños y los padres que lleven a sus niños. Ojo, puede llevar el papá a su control, le dan el sulfato ferroso para que se lo dé todos los días y el papá o la mamá lo guarda y no se lo da al niño. Ya es imposible entrar a la Posible. casa para decirle tienes que dárselo todos los días. Igual, campaña de vacunación en la esquina de la casa, y los papás no llevan a los niños a vacunar. Ahora, digamos, hay un plan para que vayan casa por casa. Yo veo a veces cuando viajo que están las personas vacunando casa por casa, entonces ábranles la puerta, En dejen que les Amazonía pongan y la los vacuna a los pías. niños. Exactamente. Entonces, y ahora usted mencionó algo que es fundamental, es el retorno a clases. Entonces, ahí un llamado, y venimos conversando con varios gobernadores, entre ellos el de Cajamarca, para retomar, se tienen a todos los niños juntos en la escuela, ¿sí? Todos los niños, tú tienes más de 6 millones de niños yendo todos los días a la escuela a partir del mes de marzo. Entonces, si
la escuela podría ser un punto de vacunación también para los más grandes, por ejemplo, del virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello uterino, que son a las niñas, por ejemplo. El virus del papiloma en Loreto, ¿no? Está recién todavía llegando a más de 6.500 menores, niñas, adolescentes de 9 a 13 años. Este número debería incrementarse y una posibilidad es que los padres den permiso cuando vayan a la escuela, pero que el centro de salud vaya a ponerles la Vaya. vacuna sin que lo tengan que llevar los papás. Entonces, creo que hay muchas ideas que las autoridades pueden poner en práctica, pueden rápidamente poner hacia trabajar en eso iniciativas, y para eso nosotros desde Propuestas del Bicentenario estamos también abiertos a las coordinaciones, a brindar asistencia técnica, y desde ahí nuestro llamado al gobierno regional de Loreto, a la municipalidad provincial, Les tocan las que puertas y ustedes las abren. exactamente, porque en estos temas tenemos que sumarnos todos, los que están en el sector público, yo estoy ya en el sector ¿Y cómo se accede privado a fuera. esta especie? ¿Cómo se toca cómo se llega a la puerta de su Ahí casa para tocarla? tenemos nosotros una página web de Propuestas Ujú. del Bicentenario, ven Observatorio del Bicentenario, y hay un info Videnza, ¿no? Y hay Info índices, ¿no? Videnza, hay indicadores, tenemos datos en la página web, y de hecho, en su momento, el año pasado, se trató de tomar contacto con el gobierno regional para ver si podíamos tener algún nivel de relación con el gobierno regional en la línea de aportar, ¿no? En la línea de Claro. contribuir. Personalmente he estado muchos años trabajando cuando estaba en el estado, trabajando de la mano en Loreto. He viajado muchísimo, he tenido a mi cargo la implementación de las PIAs, hemos visto cómo con voluntad de las autoridades regionales y locales se pueden hacer Puede cambios y ser. se puede dejar realmente huella y un cambio en la vida de las personas. Entonces, ahí están los datos, Observatorio del Bicentenario, ustedes entran a Google, a Yahoo, a su portal de mayor comodidad, buscan Observatorio del Bicentenario, abren y van a encontrar todo tipo de datos en Todas las temas de ventanas. desarrollo humano, en temas de gestión pública, en temas de minería, en temas de agricultura, economía, el tema de Turismo. corrupción, turismo, cómo están lo de las obras paralizadas, ¿no? Cuántas observaciones hay de Contraloría. Yo creo que si las autoridades que acaban de ingresar en el mes de enero nos dieran 2 o 3 temas, ¿no? A los que le van a apuntar. Yo quiero bajar la anemia, quiero recuperar el 100%, quiero que Loreto lidere el 100% de vacunación. Y para eso están nuevamente, están las PIAs, tienen herramientas, tienen instrumentos, tienen incentivos para hacerlo. Entonces es cuestión de que las autoridades se rodeen de personas que conozcan y que realmente tengan vocación de servicio. Yo creo que eso es algo que todos los ciudadanos, los movimientos regionales y los partidos tenemos que tener en cuenta. Cuando uno decide entrar a la gestión pública, tiene que tener vocación de servicio. ¿Eso qué implica? Comenzar a pensar fuera de la caja, comenzar a pensar de qué manera, teniendo en cuenta la realidad del territorio en el que yo vivo, puedo contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Yo creo que eso ayudaría muchísimo en tener niños creciendo fuertes, sanos, con autoridades liderando procesos de desarrollo que no solamente sean fierro y cemento, sino que realmente apunten al desarrollo de capital humano para que efectivamente, mire, yo estuve en Loreto, en Ujú. Iquitos, hace aproximadamente 4 meses, puede ser en noviembre, sí, septiembre, Septiembre, octubre, octubre, más o noviembre. menos, octubre, noviembre. Y una de las cosas que nos decían es, ¿cómo hacemos? Fue antes de las elecciones, o sea, ha sido en septiembre, En ¿sí? septiembre. ¿Cómo hacemos? ¿Qué recetas nos dan? Y nosotros ahí lo que decíamos es, porque fuimos ahí a Loreto, ¿no? Le decíamos, miren, aquí el kit es que ustedes sepan elegir. Ustedes miren a quiénes van a elegir, porque las recetas que vienen de fuera son recetas. Sí. Aquí quien tiene que liderar el La cambio y implementación el de esas recetas son desarrollo las de los gobernadores. son las autoridades. Y nos vamos a Entonces, dar cuenta si hemos elegido bien cuando este año comiencen a implementar esas políticas. hay 2 tipos de cosas que van a ver, ¿sí? Una, que van a seguir implementando, ojalá, lo que dejó el anterior, todo lo bueno que haya dejado el anterior, porque siempre hay cosas buenas, o sea, no podemos decir que todo está mal.
¿sí? Y aquello nuevo que va a implementar la persona que llega con resultados el próximo año. Y yo creo que esos son los temas que tenemos que ver y ojalá que podamos tener la oportunidad de acá a medio año, un año, poder tener una conversación igual y volver a mostrar cuadros. De repente pasarle con anticipación a usted los cuadros que los Hay podamos que proyectar comprometernos con y usted para que podemos, no un año, en 6 meses ver cómo vamos, estamos terminando el año me parece y, perfecto, y en seis ojalá haya meses cifras de optimismo. exactamente, que ya vamos a tener datos actualizados al 22, entonces vamos a poder verlo. Así que encantada de regresar con ustedes en Gracias. algunos meses y poder compartir algunos datos que permitan que el ciudadano también sea parte, ¿no?, activa de la demanda, supervisión, fiscalización y, por qué no decirlo, felicitación a las autoridades cuando hacen bien su trabajo. Y termino con esto. El otro día dábamos la cifra de que, por ejemplo, la actividad petrolera había proporcionado 200 millones de soles de canon petrolero a la región Loreto. Es preciso decir, sí, esos 200 millones lo hemos gastado en esto y la anemia que estaba a 51% se ha reducido a 49%. El próximo año lo reducimos a 45%. Con esas cifras podemos ir llenando de optimismo esta realidad que ha motivado un inicio de conversación pesimista, pero que termina con optimismo. Gracias, Así señor es. Mora Bustamante. ¿Ah? No, efectivamente, yo creo que la apuesta de que el sector privado invierta en nuestro país y en los territorios, como en este caso es en Loreto, tiene también dos caras. El que pague sus impuestos para que llegue el canon y Ujú. luego que lo ejecuten bien, porque a veces la Sí, mirada es tanto petróleo sale de aquí y no hay cambios, sí, pero la empresa petrolera no es la que hace los cambios. Quien hace los cambios es el sector público, la administración pública, gobiernos locales, gobiernos regionales, gobierno nacional. Entonces, con ese optimismo, efectivamente, esperamos regresar con mejores cifras en los próximos meses y muchísimas gracias por la invitación. Muy buenos días. muchas gracias. Buenos días.